Dentro de nuestro ciclo de charlas Transgénicos en el Perú tiene la palabra la ciencia, organizada por la revista Agronegocios Perú, hoy tenemos como expositor al doctor Rodomiro Ortiz, con el tema La biotecnología moderna en el fitomejoramiento para la intensificación sostenible de la agricultura. El doctor Ortiz es biólogo con una maestría de mejoramiento genético de plantas y estadística de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Obtuvo su PhD en fitomejoramiento y genética vegetal de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Muchas gracias, Norma, por la introducción. Efectivamente, hoy día vamos a tratar de demostrar con evidencias científicas cómo es que los conocimientos que hemos ido acumulando por decenas de años, que se remontan desde el trabajo de Mendel en el siglo XIX hasta la actualidad, nos permite utilizarlo para incrementar rendimientos, particularmente, y como se muestra en la diapositiva, en el caso de que cada vez con menos área producimos más para seguir alimentando a la creciente población. Y todos creo que estamos de acuerdo en que tenemos que tener un sistema alimentario ideal que ofrece una nutrición adecuada y saludable, crea diversidad y evita impactos ecológicos, y asegura el sustento de los agricultores, la diversidad del paisaje y el acceso igualitario a la tierra, a las aguas, a las semillas y a otros insumos. Ese es el sistema alimentario ideal, que definitivamente no es solamente la ciencia la que contribuye a él, sino también otras intervenciones y particularmente de políticas agrarias y alimenticias. Lo que sucede hoy en día es que tenemos un sistema en el que, como lo muestra este artículo publicado ya una década atrás en la revista Nature, los objetivos de seguridad alimentaria no están al nivel en el que deberían estar si nos fijamos algunos objetivos hacia el 2050. Y lo otro es que más bien tenemos un problema de que no estamos tampoco cumpliendo con los objetivos ambientales. Entonces lo que tenemos que buscar es una armonía en el que seamos capaces de cumplir con estos objetivos de seguridad alimentaria, así como los objetivos ambientales, como lo muestra la parte inferior de la diapositiva B, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a poder tener un sistema sostenible, intensificado, que permita alimentar a una población que posiblemente esté en los 9.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de hoy para este mejoramiento? El mundo sigue enfrentando una creciente demanda de alimentos, piensos, fibra, combustibles, y además tenemos que seguir pensando en que esto va a ser con una proporción decreciente de tierra cultivable que puede llevar a ser entre 40 y 55%. Además, sabemos que hay muchas personas que viven en ambientes que se están afectados hoy en día por la escasez del agua, erosión de la tierra, la intensidad de la sequía. Se ha estancado en muchos cultivos la productividad, la disminución de acuíferos subterráneos es una realidad, hay un pastoreo excesivo de pastos, existe la deforestación tropical, hay extinción de especies, sobrepesca, y se añade a esto el cambio climático antropogénico, que es el que estamos nosotros tratando de seguir viviendo a pesar de todos estos retos. Cuando yo me refiero a que hay menos tierras, solamente para darles una visión con datos del IICA, que es que representa a los ministros de Agricultura del continente americano, aquí se ha hecho un cálculo en base a cuánto se alimentaba cada hectárea de tierra agrícola en América Latina y el Caribe en distintas épocas. A mediados de los 60, una hectárea alimentaba a 0.4 personas. Al comienzo de este siglo era 0.7 y esperamos que hacia mediados de este siglo tenga que ser a una persona. Entonces lo que tenemos es que seguir incorporando conocimientos para poder alimentar a la población del futuro. Además tenemos un compromiso a nivel global, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el que consideramos que la biotecnología moderna a través del fitomejoramiento puede contribuir al fin de la pobreza, al hambre cero, a salud y bienestar, acción por el clima, y es producto de muchas alianzas para lograr estos objetivos.
Por ejemplo, el objetivo 2 habla de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora en la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y si nos fijamos, en base a ese gran objetivo, tenemos una serie de posibilidades a través de utilizar los recursos genéticos para el fitomejoramiento. Y comenzamos definiendo los objetivos de este fitomejoramiento, en donde son los usuarios finales los que deben dirigir cuáles son los objetivos que debemos lograr, identificar características útiles en las poblaciones de mejoramiento en los bancos de germoplasma, manejar esa variación genética, hoy en día, obviamente, con los avances de la investigación en lo que se llama las ómicas, poner genes en una forma utilizable para seguir su uso posterior en cruzamientos, emplear la ingeniería genética para el fitomejoramiento transgénicos o la edición del genoma, si esa característica no está disponible en el banco de germoplasma o en la población de mejoramiento, uso de marcadores de ADN para monitorear los cambios cromosómicos y como ayuda para la selección, junto con la fenómica para un fenotipiado preciso, y realizar ensayos multisitios o ensayos ya más sofisticados con captura de imágenes, con drones en la población objetivo y durante años para posterior liberación de cultivares, que pueden involucrar métodos participativos con los agricultores. Y finalmente, brindar semillas genéticamente mejoradas que incorporan las ganancias genéticas para beneficio de los agricultores, consumidores y otros usuarios finales. ¿Y qué son las ganancias genéticas? Aquí tenemos la ecuación, que es muy complicada en explicar los términos para hacerlo más sencillo. Y eso básicamente es lo que mide cómo los programas de mejoramiento ofrecen tasas de ganancia genética en un periodo. Puede ser años, como es el caso de este ejemplo, y se considera que una tasa de ganancia genética de más de 2% por año son los mejores programas de mejoramiento. Mientras que programas que no son tan óptimos producen tasas de mejoramiento menores del 1%. ¿Y eso qué es? La respuesta de selección, que es la ganancia genética, depende de la exactitud, que es usar más información, la intensidad de selección, que nos permite ser más estrictos en los individuos que tenemos que seleccionar, y la diversidad. Y sin diversidad no hay mejoramiento genético. Y eso se divide por el tiempo. Entonces esto es lo que tenemos siempre que nosotros como mejoradores, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, mantener como un objetivo, incrementar esas respuestas de selección. Ahora, esto no es nuevo, ha sucedido desde la domesticación de las plantas, donde la selección inconsciente de pocos loci nos permite hoy tener los cultivos que nos alimentan, y posterior a ello los agricultores fueron los que hicieron selección masiva consciente, en donde ya eran muchos loci, ¿no? Y a partir de 1900, ya con las leyes de Mendel acerca de la herencia, reconocidas como parte de los métodos necesarios para poder realizar los cruzamientos, ya comenzó más el mejoramiento poblacional, inicialmente con pocos loci, y después por el desarrollo de la selección genealógica, que es qué cruzar, ya se comenzó a trabajar con locis infinito, ¿no? Siguió avanzándose, ¿no? Y en las décadas de los 80s, 90s, se introdujeron una serie de marcadores genéticos o moleculares hoy en día que nos permitió trabajar en el retrocruzamiento, manejando pocos loci, ¿no? Y posteriormente ya hemos tenido en los 90s hasta ahora la transformación genética, los transgénicos, y en los últimos años la selección genómica, que es utilizar toda la información genética para realizar la selección, y más recientemente la edición génica, ¿no? Que es una técnica de la ingeniería genética que nos permite tener, como vamos a ver más adelante, una precisión en el cambio genético del cultivo que queremos mejorar. Entonces esto es una cronología de la fase de fitomejoramiento que comienza con la primera intervención de un ser humano en tratar de domesticar plantas hasta los avances más modernos que nos permite tener una precisión en el mejoramiento genético de las plantas. A raíz del mejoramiento genético, y acá lo demostramos con el trigo, estos son los datos de trigo que están disponibles en las distintas bases de datos, particularmente de países desarrollados y en desarrollo.
¿no? Vemos cómo el trigo, que tenía un incremento de su productividad bastante pobre hasta cerca de los 50, comienza rápidamente a incrementarse, ya sea en países desarrollados como el Reino Unido, Francia o Estados Unidos, o países en vía de desarrollo como India, Argentina o China. Y esto es producto del trabajo inicial de un fitopatólogo forestal, como fue Norman Borlaug, que debido a su gran conocimiento comenzó a mejorar trigo en el Valle de Yaqui, en México, y permitió tener estas cosechas milagrosas del trigo mexicano, que después se exportó las semillas al sur de Asia, que en esos momentos, en los 60, estaba afectado por una hambruna. Y Burlock lo que permitió, y lo mismo se hizo en arroz con trabajo de Bichel inicialmente en las Filipinas, transformar la agricultura de Asia, ¿no? Donde la adopción de nuevos cultivares hacia los mediados de los 60 era muy baja, y como pueden ver acá, se va incrementando, tanto en millones de hectáreas como en el porcentaje de esa área que está ahora cultivada con nuevos cultivares, producto del mejoramiento convencional, ¿no? Igualmente, la Revolución Verde, producto de esos incrementos significativos, incrementó el uso del agua, el uso de fertilizantes, se tuvo que mecanizar la agricultura para obtener cosechas que básicamente casi triplicaban 40 años más tarde lo que era el panorama hacia mediados de los 60 en los que Asia estaba afectada por una hambruna. Se ha criticado mucho la Revolución Verde, algunas críticas producto, yo creo, ya sea de una ignorancia o una mala fe, o ambas, con una agenda política. Porque la realidad es que hoy día estamos gozando de los beneficios de la Revolución Verde, ya sea en los países del Asia, en países de América Latina como el Perú, o en países desarrollados como el que yo vivo acá en Suecia. Sin la Revolución Verde no tendríamos la sociedad que hoy día tenemos. Y esos impactos de la Revolución Verde documentados en muchas publicaciones, como Emerson y Golin en la revista Science, o Gurney et al. En el Proceedings del National Academy of Sciences de Estados Unidos de Norteamérica, a los que no se les puede acusar de ser tendenciosos, como son muchas veces las noticias que uno puede encontrar en Internet, han demostrado con evidencia que si no hubiera habido Revolución Verde, hubiera habido un rendimiento menor del 20% de los cultivos, los precios de los alimentos se hubieran incrementado un 19%, usando como año base el 2000, hubiera habido un menor consumo de calorías que hubiera incrementado el número de niños desnutridos. E igualmente, por los aumentos en la productividad, por esas ganancias genéticas, se dejaron de emitir más de 590.000 billones de toneladas métricas de CO2. ¿Por qué? Y aquí es una figura que le gustaba usar mucho a Norman Borlaug, ya que debido a su pasado forestal, él siempre decía, ¿no? Si no hubiera habido esos incrementos de productividad en la producción de cereales, principalmente de arroz y trigo, hubiéramos tenido que expandir la frontera agrícola, y la única expansión de frontera agrícola de tierras interesantes para la agricultura hubiera sido las que hoy aún se mantienen con bosques. Y gracias a eso se salvó millones de hectáreas que hoy en día continúan teniendo árboles porque son bosques. Igualmente, paralelo a los efectos de la revolución verde en maíz y trigo, hubo la revolución de los híbridos de maíz. Aquí pueden verlo ustedes, los híbridos de maíz comienzan a utilizarse en los 40, hasta antes la productividad no se incrementaba, se comenzaron con híbridos dobles, posteriormente con híbridos simples, ¿no? Y finalmente a los híbridos simples se comenzaron a introducir genes a los progenitores de estos híbridos por medio de la ingeniería genética. Y aún continúa incrementándose esa productividad y esas ganancias por el mejoramiento genético. Ahora, ¿cuáles son los cultivos del siglo XXI? Son cultivos en los que tenemos que tener aún resistencia a patógenos y pestes. Piensen en el caso del Perú, la papa, cultivo emblemático del país, tenemos problemas de la rancha o el tizón tardío producido por Phytophthora infestans. Es posible encontrar resistencias, pero no duran mucho. Habría que buscar entonces una resistencia más duradera.
¿Se puede obtener por los métodos modernos de la biotecnología? Sí, ya está demostrado. ¿Podemos mejorar la calidad nutritiva? Hay varios ejemplos, quizás el más emblemático, el arroz dorado. Tenemos que tener tolerancia a la sequía, al calor, a las heladas, a la salinidad, sí, y también la biotecnología moderna puede contribuir a ello. Y tenemos que tener resistencia a herbicidas. ¿Pero por qué herbicidas? Porque hablamos del uso de la agricultura de conservación. Esa agricultura que combina siembra directa, labranza mínima o cero labranza, la rotación de los cultivos y la incorporación de los rastrojos, que necesita, al no haber labranza o haberse reducido la labranza y hacerse la siembra directa, evitar que los cultivos en sus estadías iniciales sean afectados por las malezas. Por eso se necesita resistencia a herbicidas. Ahora, ¿por qué hay tanta polémica en el uso de la biotecnología moderna en el mejoramiento genético? Hoy en día, con la actual pandemia, nuestras esperanzas son en las vacunas. Y la mayoría de las vacunas son producto de la biotecnología. ¿Por qué entonces, si aceptamos que las vacunas que son producto de la biotecnología pueden usarse para poder tener una mejor salud y evitar estar expuestos a pandemias como el COVID-19, ¿por qué no se puede también aceptar que la biotecnología moderna puede contribuir a la agricultura y a la alimentación? Más aún, como les decía, este es un proceso, no es solamente un desarrollo moderno, sino la acumulación de conocimiento. Acumularse conocimiento, se va desarrollando tecnología que tiene una serie de beneficios, como están demostrados en los países que han adoptado muchos de estos productos de la biotecnología moderna. ¿No? Y la biotecnología moderna contribuye a la salud humana, a la salud animal, ¿no? A la industria, al ambiente y a la agricultura. Existen una serie de aplicaciones hoy en día, ¿no? Que muchos de ustedes se les extrañaría, ¿no? Pregúntale a un diabético si no existe insulina. Y la insulina es producto de la biotecnología porque es una insulina sintética, artificial. Pregúntele a un agricultor si no tiene que estar vacunando a sus animales. O ustedes en las casas, los que tienen animales domésticos, ¿no los vacunan? ¿Cuántas de esas vacunas son producto de la biotecnología? O en la industria. Hay muchas enzimas que se usan en la industria de alimentos, o de detergentes, de edulcorantes, de colorantes, que también son productos de la biotecnología moderna. En el ambiente hay una serie de organismos que se utilizan para la bioremediación y son productos de la biotecnología moderna. Pero cuando viene la agricultura, no tenemos productos que pueden darnos resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia al estrés, mejorar la calidad nutritiva o promover la agricultura de conservación, es donde algunos comienzan a cuestionarla. Y la realidad es que entre el mejoramiento convencional, que consiste en cruzar dos individuos para obtener un híbrido en el que desarrollamos después selección, o el mejoramiento asistido por marcadores, donde el gen deseado, ¿no?, lo seguimos con unas sondas para justamente estar seguros que lo estamos llevando después de los cruzamientos. Tenemos hoy en día la ingeniería genética, que como el caso de la transgénesis, nos permite solamente introducir un gen. En estos sistemas, como podrán entenderlo, si cruzamos dos progenitores, este híbrido tiene 50% de cada uno de esos progenitores. En este caso, también lo tiene inicialmente y por los marcadores podemos irlo disminuyendo, pero son varios los lotes afectados. En este caso no, en este caso es solamente lo que introducimos y ese es el loci afectado. Y los métodos más conocidos son a través de el Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria natural, o a través de la biobalística. Son métodos que han demostrado en distintos cultivos ser eficientes en esta transferencia de genes al introducir a una planta. Y esto lleva muchos años, o sea, tampoco
piensen que esto sucede de la noche a la mañana. Desde el momento en que se conceptualiza el producto hasta que llega al mercadeo, tenemos que ir pasos por pasos. Y aquí quiero insistir, todo producto desarrollado por la ingeniería genética a través de la transgenia requiere un detallado análisis de riesgo, porque eso lo piden las autoridades regulatorias. Estamos hablando de análisis de riesgo de inocuidad alimentaria o, pienso, tenemos que también ver detalles de aspectos ambientales, de efecto de la biodiversidad. Por eso es que el costo de desarrollar un cultivo transgénico es alto, porque los convencionales no tienen este tipo de regulaciones, sino algunas mínimas, ¿no?, que es mucho más fácil de poderlas obtener. Y lo otro que se ha demostrado es que el impacto económico de los cultivos transgénicos en el mundo del desarrollo, ese nivel de ganancias, va a depender de varios factores, pero uno de los más importantes es la capacidad nacional de innovación agrícola. Y esa capacidad nacional de innovación agrícola requiere no solamente de inversión, sino de políticas que estimulen la adopción de la tecnología. Cualquier política o ley o reglamento que restrinja esa innovación agrícola va a tener como resultado que el país pierda una oportunidad económica y que mejore la alimentación de su población, ya que está afectando a la agricultura. Y aquí algunos resultados. Ya tenemos más de 20 años de uso de productos transgénicos o cultivos transgénicos en campos de agricultor. Ha sido un incremento sostenido, sigue aumentando. Algo más, a partir de mediados de la década pasada, ya el número de hectáreas en países en vías de desarrollo es mayor que los países desarrollados. Y estos incluyen principalmente dos tipos de transgenes. El más importante es la tolerancia a herbicidas, seguido por la combinación de tolerancia a herbicidas con la resistencia a insectos, ¿no?, o una combinación de distintos genes de resistencia a insectos y posteriormente la resistencia a insectos. Los cultivos más importantes en los que se ha hecho la ingeniería genética a través de la transgenia son el algodón, en que el 80% del hectareaje mundial lo ocupan con los cultivos transgénicos, la soya con el 77%, el maíz con un poco menos de un tercio y la colza, canola le dicen en inglés en algunos países, raps en otros, con un 30%. Entonces son muy significativos en el algodón y en la soya. Por eso es que muchas veces, o sea, cuando uno escucha a los antis contra los transgénicos, quizás no sepan o prefieren ignorar que están vistiéndose con esta ropa que tiene algodón transgénico, o cuando van a un chifa y piden el sillao no saben que están comiendo soya transgénica. Y aquí vemos los cultivos, ¿no? Como les decía, en el año 2017 había 94.1 millones de hectáreas de soja transgénica, cerca de 60 millones de hectáreas de maíz transgénico, 24 millones de hectáreas de algodón transgénico y 10 millones de hectáreas de colza transgénica. Y la mayoría de países está en el hemisferio americano. Hay pocas excepciones. Las pocas excepciones son la Venezuela chavista, Ecuador, en el que por constitución no se pueden sembrar transgénicos, a pesar que después el mismo presidente que auspició esa constitución declaró que había sido un error haber puesto en ella la provisión de los transgénicos y se sintió engañado, y es una persona que hoy día sí declara abiertamente que está en favor de los transgénicos, como es Rafael Correa, y el Perú por su ley de moratoria. Si se dan cuenta, en los otros países, al margen de los sistemas políticos, ¿no?, sí se siembran transgénicos. En Europa, lamentablemente, producto de una campaña sostenida hasta ahora, solamente se encuentran transgénicos en la península ibérica. En África comienza a aumentar. Hay algodón transgénico en Sudán. Sudáfrica ha sido un país en el que se ha sembrado ya por
varios años distintos cultivos transgénicos como maíz, soja y algodón, ¿no? Y va a haber quizás una incorporación mayor con otros cultivos transgénicos, principalmente cultivos alimenticios, como puede ser la yuca o el maíz, particularmente en África del Este o en África del Oeste, en especial Nigeria, con el frijol caupí, ¿no? En Asia tenemos el sur de Asia, Pakistán, India, Bangladesh, sembrando cultivos transgénicos, principalmente algodón, así como China, donde también el principal cultivo transgénico es el algodón. En las Filipinas tenemos maíz transgénico, en Australia tenemos tanto colza como algodón, ¿no? Entonces, ha habido un avance significativo en algunos países, como pueden ver en este mapa mundi. ¿Y por qué? Porque ha habido beneficios reales. ¿Sí? O sea, aquí pueden, a través de el vínculo link, ver los artículos científicos publicados en revistas con revisión de pares que siguen documentando año a año los beneficios económicos para la productividad, para el ambiente, para la diversidad y los beneficios sociales. ¿Sí? Entonces, aquí solamente mostrando los resultados cuando hicieron el análisis de los primeros 15 años de los transgénicos, ¿no? Pero esto está actualizado y los invito a visitar esa página web. Además, y aquí nuevamente la revista Science, una de las principales revistas científicas del mundo, también se ha podido demostrar que existen beneficios no solamente para los que usan los productos transgénicos, sino también cuando hay agricultores vecinos que prefieren no usarlo. Y este es el caso de la supresión de una peste de maíz en el medio oeste norteamericano, ¿no? Donde agricultores que no siembran maíz transgénico se benefician de sus vecinos que sí lo siembran porque ha disminuido la peste, el insecto que produce ese ataque y los daños en los maíces no transgénicos. Cuando vemos los efectos económicos, nuevamente revista indizada, ¿no? Se ha hecho el metaanálisis y aquí tenemos una marcada reducción de los insecticidas que muchas veces se ha traducido en un incremento de rendimientos significativo o quizás en el caso de Australia sorprendentemente no, pero sí se han incrementado las ganancias por hectárea, ¿no? Inclusive en Australia, ¿no? Porque se ha reducido el uso de insecticidas. Algo más, cuando se ha hecho ese análisis en países como la India, en los que se ha aumentado el 24% el rendimiento de algodón por hectárea, los agricultores pequeños, estamos hablando de agricultores que tienen entre 1 y 2 hectáreas de tierra, se ha aumentado sus ganancias en 50%. Algo más, esto no se ha desarrollado solamente el análisis para un año, se ha desarrollado este análisis a lo largo del tiempo y se ha encontrado que los beneficios se mantienen estables o también hay indicios que pueden aumentar con el tiempo. Y esta adopción de algodones transgénicos con resistencia a insectos en la India ha aumentado los gastos de consumo, o sea, han mejorado su estándar de vida en un 18% en este periodo en el que se realizó el análisis. En China, y esta es la revista Nature y Science son las dos revistas más importantes científicas del mundo, ¿no? También se ha incrementado la abundancia de 3 tipos de depredadores generalistas artrópodos. O sea, estamos hablando de organismos que traen beneficios, como son depredadores generalistas artrópodos, las mariquitas, las libélulas y las arañas. Se ha disminuido la abundancia de las plagas de áfidos y la reducción de las aplicaciones del insecticida, y los depredadores pueden proporcionar servicios adicionales de control biológico, por lo que se llama en inglés el spillover, a campos de algodón BT, a los cultivos como maíz, maní y soja. Y para llamar la atención, investigación realizada en el Perú por el Centro Internacional de la Papa, en cooperación con otros investigadores a nivel global, encontraron que el camote, uno de nuestros cultivos más interesantes porque lo consumimos normalmente en distintas formas,
pero principalmente en el ceviche, puede ser considerado como un organismo modificado genéticamente hace miles de años por una bacteria del suelo. La misma bacteria que a veces se usa para hacer la ingeniería genética hoy. Entonces, si lo hace la naturaleza, ¿por qué no podemos aceptar que lo podemos hacer los seres humanos? ¿Podemos cambiar nuestra opinión ahora que sabemos que también la naturaleza hace el mismo procedimiento? Para terminar con estas técnicas, la más moderna es la edición de genes. ¿En qué consiste la edición de genes? En primer lugar, en identificar qué gen es responsable de alguna característica de la planta, crear un fragmento de ARN y una proteína para dirigirse a editar el gen. ¿Qué significa editar el gen? Es construir un cassette, ¿no? O un sistema que nos permita hacer un corte preciso, como si fueran tijeras moleculares, para introducir ahí esa secuencia que queremos nosotros que exprese la planta, o en unos otros casos no introducir, sino solamente cortarla, porque no la queremos que la exprese. Esa es la edición genética, ¿no? Y esa edición genética hoy día nos permite tener mutaciones, ¿no? Porque realmente es una mutación, si es que eliminamos parte de la información genética, y esa planta mutada tiene una serie de beneficios que varían desde la resistencia a enfermedades, la mejora de la calidad nutritiva y otras características de interés. Y esto también es producto de colaboración a nivel global, como lo muestran estas distintas ciudades donde ha habido equipos de investigadores que han trabajado durante varios años, con lo que comenzó un descubrimiento en España, ¿sí?, del sistema, que se llama el CRISPR, que es el más utilizado hoy en día para la edición de genes, ¿no? Y después distintos investigadores a nivel global fueron contribuyendo. ¿Y por qué es importante? Yo les mencioné inicialmente un método moderno de selección, es la selección genómica basada en toda la información del genoma identificado por marcadores moleculares y que está demostrando efectivamente que es muy beneficiosa, pero se ha encontrado que si se utiliza después de la selección genómica la edición de genes, estas ganancias por selección se incrementan. Y eso ha llevado a reescribir la ecuación del mejoramiento genético como un sistema de ganancia genética en donde la respuesta de selección se incrementa por la promoción de los alelos mediante la edición del gen. Para concluir, yo creo que tenemos que reforzar nuestros sistemas públicos de investigación y de mejoramiento, sea en el caso de Perú, en las universidades, con facultades, donde se tiene a la agricultura, ya sea de agronomía, zootecnia y ciencias forestales, en el que se permita realizar investigación con un propósito de desarrollar productos que posiblemente después podrán ser adoptados por los usuarios finales. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas seguirán siendo proveedores de germoplasma, de fuentes de alelo o líneas y poblaciones avanzadas de mejoramiento. Además, al ser estas instituciones académicas, pueden seguir catalizando la investigación, colaborando con centros de investigación como el INIA, por ejemplo, para hacer la mejora genética, que es más la labor que debería estar haciendo el INIA o el sector privado. Tratar, ya que son organizaciones públicas, ser brokers de tecnología patentada para poder utilizar en países como los nuestros. Facilitar el intercambio de conocimientos y tecnología a lo largo de la cadena del valor. Y lo que estamos haciendo hoy en día, ser un analista y defensor de los medios de vida y la seguridad alimentaria en políticas de Estado, como debe ser la adopción y el uso de la biotecnología moderna en la agricultura. Y eso es solamente desde una perspectiva bioética, que tratamos que los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia nos den lineamientos para una correcta conducta humana frente a la vida, tanto del ser humano como de aquellos que no lo son. Y habíamos escrito ya tiempo atrás
Y justamente en el caso de las semillas transgénicas se cumplen con los 4 principios de la bioética. La autonomía, esa capacidad del hombre de actuar con conocimiento y libertad, tiene que realizarse con una información veraz acerca de este tema, que es lo que tratamos de darles hoy en día. La beneficencia, que es la obligación de hacer el bien. Y si podemos mejorar la calidad de vida de los sujetos en estudio y la sociedad ahora y a futuro a través de la biotecnología moderna, ¿por qué la tratamos de restringir entonces? Como, por ejemplo, con la actual ley de moratoria o su posible extensión. La no maleficencia. No podemos producir daño en el sujeto o en los objetos de la investigación. Sí hay precauciones necesarias y sabemos hoy en día que la biotecnología moderna no conlleva riesgos para la salud humana. Son más de 20 años, casi 25, en que se han consumido y se siguen consumiendo productos de los cultivos transgénicos y hasta ahora no se ha desarrollado un solo caso que se demuestre que se ha afectado ya sea la inocuidad alimentaria o se ha afectado la biodiversidad o se ha afectado al ambiente. Y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, entonces tenemos que respetar y dar a cada uno que le conviene como ser social dentro del desarrollo de la humanidad. Y eso es lo que queremos hacer con la biotecnología moderna en la agricultura. Entonces, ¿qué hacer? Es ya tiempo que tengamos que tener un reglamento de bioseguridad y inocuidad ambiental y alimentaria que promueva el uso de la biotecnología moderna en el Perú. Tenemos que tener políticas y protocolos para detectar y monitorear transgénicos, para poder justamente actuar con políticas claras que nos permitan seguir promoviendo el uso de lo mejor del conocimiento científico para nuestra agricultura y alimentación. Y tenemos que tener transparencia y buena comunicación de resultados a la sociedad. Eso es lo que quería compartir con ustedes y sería siempre un gusto absorber sus preguntas a través de los sistemas que nuestros auspiciadores están tratando el día de hoy de permitir este diálogo con ustedes. Muchas gracias.